La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Vamos a hablar hoy, en este sábado, Día de María, 25 de febrero, de un aspecto muy importante para la vida de oración, que es reconocer de verdad lo que somos delante de Dios. Vamos a escuchar el Evangelio, que es de San Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas, diciendo a los discípulos de Jesús: «¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores?» Jesús les respondió: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan». Entonces Jesús dice: «No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan». Entonces, mi querida alma contemplativa, si nosotros nos creemos justos, no vamos a tener parte con Jesús. Si nosotros nos creemos justos, no vamos a poder tener parte con el Señor. Porque es que Él no ha venido a llamar a los justos. Entonces, si somos justos, no ha venido a llamarnos a nosotros. Él ha venido a llamar a los pecadores a que se conviertan. Entonces, si nosotros reconocemos que somos pecadores, necesitados de conversión, entonces sí tenemos parte con Él. Y esto no es tan fácil. ¿Por qué? Porque cuando tienes una vida de oración prolongada, como espero que tú la tengas, mi querida alma contemplativa, es fácil que uno piense: yo tengo una vida de oración prolongada, yo soy mejor que la gente normal.
Yo soy mejor que el común de la gente. Estoy por encima. Estoy más cerca de Dios. Muchas veces las almas que oran en el fondo piensan esto, que son mejores que los demás. Y entonces Jesús nos tiene que enseñar la humildad. Y para enseñar al alma la humildad, para esto es para lo que la lleva a las noches oscuras, a las noches espirituales, para que aprenda la humildad. Te insisto en esto, querida alma contemplativa, porque sin humildad no puede haber crecimiento espiritual. Sin humildad no puede haber amor, unión con Dios. Sin humildad no podemos caminar hacia la santidad. Sin la humildad nunca descubriremos la oración profunda del corazón. ¿Cómo adquirir la humildad? Creo que hay que pedirla mucho. Pedirla mucho. Pedírsela al Señor. Pedirla a María. Y luego te voy a mostrar dos medios concretos para adquirir la humildad. El primero es orar sinceramente de corazón. Porque en el contacto con Dios, si es sincero y de corazón, se aprende la humildad. Mira lo que dice el Catecismo en el número 208. Ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez. ¿Te das cuenta? En la presencia de Dios, tú descubres tu pequeñez, tu humildad. Y pone algunos ejemplos. Ante la zarza ardiente, Moisés se quita las sandalias y se descubre el rostro delante de la santidad divina. Ante la gloria del Dios 3 veces santo, Isaías exclama: ¡ay de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros! Isaías 6:5.
ante los signos divinos que Jesús realiza, Pedro exclama: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Lucas 5:8. ¿Veis? Ante el encuentro con Dios, en la presencia de Dios, el hombre descubre su pequeñez y su pecado en el contacto con Dios. Pero, porque Dios es santo, puede perdonar al hombre que se descubre pecador delante de él. Cuando nosotros entramos en ese contacto íntimo con Dios, descubrimos que somos pecadores, pero no perdemos la paz, no perdemos la esperanza, porque en ese encuentro con Él descubrimos también que Él puede perdonar al hombre que se reconoce pecador. Y continúa el catecismo: «No ejecutaré el ardor de mi cólera, porque soy Dios, no hombre. En medio de ti, yo el santo». Oseas 11:9. Es decir, no soy un enemigo a tu puerta. Soy un Dios santo que te ama. El apóstol Juan dirá igualmente: tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. 1 Juan 3, 19 y 20. Yo a veces pienso no sé qué os iba a decir, no sé qué pienso a veces. Bueno, entonces, una manera de adquirir la humildad es la oración profunda, el encuentro profundo con Dios, pero que sea una oración sincera. Si oras como los escribas y fariseos, te harás más soberbio cuanto más ores. Y luego el segundo consejo que te doy para adquirir la humildad es la Sagrada Comunión. Preparándote bien. El Señor nos dirige una invitación urgente, 1384 del Catecismo. El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. 1385. Para responder a esta invitación, comer su carne, beber su sangre, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. Y continúa el catecismo: quien tiene conciencia de estar en pecado grave, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Si quiere comulgar, tiene que confesarse antes, si está en pecado grave. (1386) Ante la grandeza de este sacramento,
el fiel solo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa oración, querido hermano, querida hermana, la tenemos que rezar de corazón antes de comulgar, no por rutina, sino de corazón. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Creerlo, creer que no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pero di una palabra, Señor, y me sanarás. Porque al comulgar bien, nos hacemos humildes. Y luego, conságrate a María. La consagración a María te va a ayudar a ser humilde. María, al consagrarte a ella, te va a enseñar la humildad. Nada más por hoy, mi querida alma contemplativa. Acuérdate que para acercarnos a Dios en la oración, debemos acercarnos a Él con humildad, porque si no, no nos sirve de nada acercarnos a Él. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.